predicar, pero terminarlo. Hechos 5, 12, del 12 al 16. Vente para aquí, hermano. ¿Le puedes poner eso? Perdón. ¿Puedes ver? Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gracias. Muy bien. ¿Está pequeño? Sí, ¿no? Muy bien, gracias, Andrés. Vamos a mirar entonces Hechos capítulo 5. Primero voy a leer otra vez el versículo fundamental de la serie, del tema que estamos viendo, Mateo 16, 18. Jesús dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos por delante yo creo, una maravillosa etapa como iglesia. Tenemos aquí hermanos que llevan mucho tiempo en el Señor. Gracias. Tenemos a hermanos que tienen mucho tiempo en el Señor. Tenemos otros que son recién convertidos, que hace un año no habían pisado una iglesia y están creciendo en el Señor. Y tenemos hermanos y hermanas muy activas en la iglesia y otros muy poco. Hay un poco de todo. Pero estamos en una fase, es un año también algo decisivo, en el sentido de que se nos acaba el contrato en este local en noviembre. Y esperamos poder renovar, esperamos tener un contrato más largo para poder adaptar mejor el edificio al crecimiento que Dios está dando. Y esto es casi como un poco de medio introducción y aparte, pero tenemos ahora una nueva familia, los Willis. La idea, la visión que tenemos, que pensamos que es la visión del Señor, con toda confianza, es de que se pueda comenzar y ahondar pronto en estudios y cultos allá en Urrechu. Es el deseo, ha sido el deseo desde hace tiempo. No ha ido para adelante por diferentes motivos, y en otros temas también hemos querido, y el Señor a veces el Señor pues guía por donde no te esperas, ¿no? Como bien escuchamos en la segunda sesión. Pero tenemos ahora mismo a otra familia más, y se me puede a veces, no lo recibo porque no voy por ahí preguntando, y tampoco viajo mucho. Voy este sábado porque un poco me han agarrado ahí, si no, yo prefiero estar aquí el domingo. Pero a veces toca. Pero a veces miran y dicen: pero ¿cómo? ¿Por qué tenéis tantos pastores ahí en esa iglesia? Dame un pastor a mí, échame uno a mí para un ayudante que yo necesito. Me han dicho eso alguna vez. Y mi respuesta, que quiero que sea siempre, primero, 100% gracia y 100% verdad. Mi respuesta es: ¿desde cuándo yo soy el que
trae gente y quita gente y pone gente y quita gente, ¿no? ¿Acaso no estamos haciendo la voluntad de Dios, tú y yo, donde estamos? En la Biblia, empiezas con Génesis y vas hasta Apocalipsis, nunca encontrarás dos ministerios con la bendición de Dios que sean iguales, ni siquiera parecidas. Dios hace árboles y no las repite. Hace flores y no hay clones. Los únicos que repiten flores y son preciosas, pero son los hombres cuando hacen artificial, ¿verdad? Entonces sí, a clonar para sacar un montón, pero Dios no hace eso. Dios no tiene que hacer copias. Y por eso yo soy de la firme convicción de que toda iglesia sobre la faz de la tierra, toda iglesia cristiana, de verdad, es única. No solo porque van diferentes personas, sino que tiene un carácter único, porque es Dios y es el Señor Jesucristo quien edifica sus iglesias. Y en sentido grande su iglesia. Entonces, cuando el Señor trae o quita, ¿qué debemos de decir? Señor, ¿qué ahora? ¿Qué ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué quieres? ¿Dónde quieres que vayamos? ¿Qué quieres que hagamos? Y esa es nuestra responsabilidad. Es decir, ¿qué es lo que el Señor ha hecho? A ver, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y en ese sentido, en el ministerio aquí, dices, ¿qué quiere Dios hacer aquí, en Lazcao, en este local, con los hermanos que somos? ¿Qué quiere Dios hacer? No tengo ni idea, aparte de seguir predicando la palabra y dando el evangelio, pero ¿qué son los planes que tiene? No sé. ¿Seguro que tú tienes unos? No, muy pocos. Porque el Señor hace lo que Él quiere. Y cuando el hombre hace muchos planes, ¿sabes lo que hace Dios? Los reorganiza, créeme. Lo ha hecho en tu vida si conoces a Cristo. No han ido las cosas como tú pensabas. Porque si Dios es Dios, que sea Dios en mi vida y que haga lo que quiera. Yo lo que quiero hacer es, cuando salgo a la mañana, coger el maná que Dios ha puesto y vivir con el maná que Dios me ha dado ese día. Y dejarte decir, mañana igual no estoy vivo. Y todos mis planes, no quiere decir que no hagas ningún plan, pero no las escribas en hierro, porque Dios puede cambiar sus planes. Yo creo que Dios está haciendo y va a hacer una gran obra aquí. Quiero ver lo que hace. Pero seguramente que hay sorpresas y hay nuevas cosas que Él quiere hacer. Entonces, aquí estamos ahora viendo en el versículo 12, capítulo 5, está la iglesia. Para ellos todo es nuevo. Todo es nuevo. Nunca lo han vivido. No pueden leer libros sobre las iglesias anteriores porque no había iglesias anteriores. Todo es a ver qué pasa hoy. Es más o menos lo que ellos vivían. Qué bueno es poder vivir con esa confianza. ¿Tú vives con esa confianza de que Dios cada día te va a proveer y te va a guiar lo que necesitas? Algunos sí, seguro. Algunos viven siempre con el miedo de que, ay, no sé lo que va a pasar, y qué voy a hacer, y qué va a hacer, y dónde voy a ir, y por qué, y cuándo, y cuánto, y... Qué triste es vivir así. A todos a veces nos sacuden esos vientos, pero debemos de estar firmes donde estamos en el Señor, diciendo, Señor, cada día es tuya. Y Él dijo, que fue Mateo 6:34, cada día trae su propio afán, déjalo para mañana lo que es de mañana, y no le estés dando vueltas hoy. Versículo 12, si no, nunca llegaré al pasaje. Capítulo 5, versículo 12, dice, y por la mano de los apóstoles
se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Ahora, esto era una contestación de oración. ¿Cómo lo sé? Porque del versículo 30 están orando y dicen: mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos en el versículo 30 lo acaban de pedir en oración. Y el versículo 12 dice que llegó exactamente lo que habían pedido. Que por la mano de los apóstoles, ¿cuántos apóstoles había? Bueno, habían 11 más uno que ellos eligieron, que supongamos hay interpretación, ¿no? 11 o 12. Habían 12, por lo menos el número. Si el que eligieron fue la voluntad del Señor, pues pensamos que sí, no tenemos razón por decir que no, pero luego viene Pablo y algunos tienen otras opiniones. Pero dice, por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y ya lo creo, madre mía, lo que pasaba ahí, lo vamos a ver en un momento. Dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pórtico de Salomón ya ha salido antes. En el capítulo 3, versículo 11, ¿os acordáis del cojo? Que fue sanado con Juan y Pedro. Después de sanarle, entraron y fue... ¿Dónde fue? Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ahora, o sea que es un lugar donde la gente se está congregando. Los hermanos cristianos, parece ser que cuando había algo que decir, o que hablar, o que extender, o que anunciar, o que avisar, el pórtico de Salomón era el lugar un poco como cada ciudad en el mundo suele tener un sitio donde si sucede algo grande, los judíos se van al muro de los lamentos, los pariseños van al campo de los Elíseos y toda esa zona, y tienen un sitio donde van. Pues los creyentes iban allí, acerca de este pórtico. Ahora, lo curioso, mira conmigo en Juan capítulo 10, versículo 22, dice: se estaba celebrando en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo, ¿dónde? Por el pórtico de Salomón. Le rodean unos judíos y empiezan a atacarle, y mira lo que dice en el versículo 27 el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que en ese mismo sitio parece ser que se acostumbraba Jesús a estar. Por lo menos en esta ocasión dio esas palabras tan importantes sobre su rebaño. Mi rebaño, como dice, se me fue la frase, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, la gente aquí en Hechos los que siguen a Cristo, ¿dónde se reúnen? Se van reuniendo allí en el pórtico de Salomón. Versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Qué es lo que sucedía aquí? ¿Qué es esto? ¿Sabes? Hay personas que tienen miedo de asociarse con creyentes. Tienen miedo por la familia o por el barrio o por diferentes motivos tienen miedo de acercarse y de mostrar interés, pero desde una distancia, ¿sabes lo que dicen?
¿Sabes lo que piensan? Ya me gustaría conocer eso. ¿Por qué esa gente que acude a ese local, por qué tan contentas? ¿Por qué hay alegría y vida en ese grupo? Se nota cuando vas a un funeral, ¿verdad? O a un culto. Es muy diferente y cada cosa tiene su sitio, es verdad. Pero cuando la gente ve venir y salir, y los jóvenes y los niños, y hay alegría, no pienses que no están mirando y diciendo, algunos, no todos, algunos, diciendo, que ya me gustaría, porque mi familia es un desastre, porque no hay más que gritos, y porque mi trabajo, porque ellos viven lo que viven. Tantísimo, bueno, en fin, es otro tema. Sabemos que en las familias y en los grupos y en los trabajos, en los empleos, hay mucho conflicto, porque no hay paz con Dios, y entonces no hay paz entre la gente. Y un lugar así, pero aquí también dice, de los demás, no se atrevían a juntarse con ellos. Fíjate qué ironía más triste. Mira qué ironía más triste, que por miedo, a veces la gente no llega donde se les puede curar de todos los miedos. También es cierto que nuestra responsabilidad no es de que la gente venga necesariamente, sino que nosotros estemos dando el Evangelio. No es solamente aquí donde se da el Evangelio. De hecho, yo no predico el Evangelio, entre comillas, demasiadas veces desde el púlpito. O comento una predicación del Evangelio, no, estoy predicando mayormente a creyentes. Siempre hay alguna persona que no conoce a Cristo y para él sí que hay una aplicación. Pero el Evangelio debemos estar dándolo nosotros con nuestra luz y con nuestra sal, nuestras vidas. Otra vez os pido, si no lo has hecho todavía, que cojas algunas de las tarjetas, por lo menos, que tienen Juan 3:16, bien bonito. Yo intento hacerlo de costumbre siempre que salgo. Tengo en mi billetera, a veces se me acaban, porque no puedes llevar demasiados, tienes que estar cogiendo. Pero darle a alguien una tarjetita bonita que empiezan y leen, quizás por primera vez, fíjate qué privilegio tienes de darle a una persona una tarjeta y que esa persona por primera vez en su vida lea Juan 3:16. Tú tienes ese privilegio cuando sales y te intercambias con las tiendas, con diferentes personas. Yo lo recomiendo altamente. Estás llevando el Evangelio en mensaje breve a una persona que lo necesita. Igual nunca lo ha escuchado. Pero, entonces, sigamos al versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de los hombres como de mujeres. O sea que era un grupo, una iglesia, estaba creciendo y había un equilibrio lógico, vamos, entre los hombres y varones. Pero fíjate lo que dice, me sale un poquito la sonrisa. A los que creían en el Señor aumentaba más, gran número. A ver, los números. No el libro, números. ¿Importan a Dios o no? Que haya números. Mi iglesia tiene, rompe tantos, y mi iglesia tiene tantos, y somos tantos, y... A ver, ¿le importan a Dios números, sí o no? Snow. Snow es nieve, pero snow es una mezcla de sí y no. Si no le importaban los números, ¿por qué lo dice? Bueno, Juan, acabo de decir que no antes.
¿Ah, sí? Ah, bueno, vale, perdón. Yo pensé que te había oído decir. Es que sí, si dices sí, tiene razón. Si dices no, tiene razón. Depende de qué quieres decir. Sí y no. Y vamos a verlo un poquito. Es curioso. Y bueno, Juan ha estado aquí cuando éramos... qué oportuno. Juan estuvo cuando... es el único aquí que estuvo con nosotros cuando empezamos el culto en nuestro piso en Cegama. Sí, en el 93, ¿no? Cuando nació Rachel, tenía 2 meses. Rachel, sí. Nació en el 93, sí. Ahí en casa, en el piso, no donde vivimos ahora, en un anterior, es el único que está aquí, de esa época. Pero no éramos ni 4 gatos. 3. No éramos ni 4 gatos. Entonces, lo que me he dado cuenta es que los hermanos, o pastores, o hermanos, o congregación, cuando tienen una situación de crecimiento y hay números, les gustan los números. Dicen, sí, a Dios le importan los números. Pero cuando son muy poquitos y no crece, no importa lo que hagan, entonces ya son más del lado que dice, no, a Dios no le importan los números. Depende de las situaciones que te encuentras, ¿no? Es así. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos carne y hueso, y tendemos a un lado si no tenemos, si llevamos un montón de tiempo y no pasa nada, decimos, ¿ves que a Dios no le importan los números? Bueno, en fin, pero Dios sí pone números, toda la Biblia está llena de números. Lo que no importa tanto es el número en sí. Pero hay una cosa que es importante, y es, donde hay vida, hay crecimiento. ¿Vale? Donde hay vida, hay crecimiento. Ahora, tenemos aquí flores preciosísimas de 2 clases. Las más elegantes son artificiales, y aquí no vamos a ver salir ninguna flor nueva. Si hay sale una flor nueva, yo salgo corriendo. ¿Por qué? Porque no hay vida. Y donde no hay vida no sale. Pero en estas, que las damas los van sacando y poniendo cada semana para que les dé luz y agua y todo eso, aquí sí salen plantas nuevas. O sea, salen hojas nuevas constantemente. ¿Por qué? Porque hay vida. Ahora, hay árboles que crecen tan lento que no lo ves crecer. Porque es que la vida crece muy lento. Y hay otros que... Hay un bambú que queda durante 3 años, no se mueve, pero le siguen dando agua y todo eso. Ya no me acuerdo los hechos, los estudié una vez. Y de pronto crece tan rápido que casi se puede ver crecer. No se puede ver el movimiento, pero crece, pero una brutalidad en unos meses, pero grande se hace. Es así. Como dije, Dios no hace copias, hace un montón de variedad y hay mucha diversidad. Pero donde hay vida, hay crecimiento. Eso es ley. Y yo sé que esto más bien es para igual, pues, bueno, en principio para predicadores o pastores, pero no, también es a nivel personal. Cuando el Señor nos manda sembrar el Evangelio, en el Nuevo Testamento, donde hay siembra y riego, hay fruto. Siempre. A veces mucho, a veces poco, a veces rápido, a veces lento. Pero donde hay siembra del Evangelio y riego del Evangelio, Dios da el crecimiento. Si tú personalmente nunca
has guiado a nadie a Cristo, sería una grandísima meta de oración para hacer tú. No digo que tú necesariamente ores con la persona, pero que tú eres el instrumento que Dios usa para atraer a alguien a Cristo. A la iglesia, al pastor, lo que sea, pero que pongan su fe en Cristo. Si no lo has hecho, yo te recomiendo ponerlo como meta de oración. Dios te lo dará. Pero ¿sabes lo que va a hacer falta? Absolutamente, indiscutiblemente, sin ninguna excepción, tendrás que sembrar. Si no siembras, y hay personas que no siembran, no cosecharán. Donde hay siembra, hay cosecha. En el Antiguo Testamento, ven conmigo a Isaías. Yo lo que veo en la Biblia es que si el Señor envía a alguien a hacer un trabajo que no va a tener éxito, o sea, que no va a tener fruto, le avisa antes. Es lo que yo veo en la Biblia. Mira en Isaías, por ejemplo, Isaías 6. Este es el llamamiento, igual tu Biblia pone, ¿no? En el capítulo pone visión y llamamiento de Isaías, ¿verdad? Bien, es el capítulo 6 de Isaías. Mira el versículo 9. Dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo tengo que predicar y que no me hagan caso? Respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto hasta que Jehová, en fin, el contexto no lo vamos a explicar mucho porque llevaría tiempo. Isaías está predicando a una nación prosperada, Israel, prosperada, que se ha alejado de Dios. Y Dios le dice, Isaías, te voy a enviar a dar mi mensaje, pero sabes, no te van a escuchar. Vas a predicar, y además Isaías es el más elocuente de los profetas, dice, vas a predicar y no te van a hacer caso. Le da ese aviso. Mira conmigo luego a Jeremías. Ven a Jeremías, el siguiente libro. Jeremías capítulo 1. Mira lo que el Señor le dice, versículo 18, Jeremías 1:18. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro. Esto le está diciendo, este es el llamamiento de Jeremías. Es el aviso que le está dando. Y dice, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Le dice a Jeremías, Jeremías, te toca un ministerio bastante negativo. Vas a predicar toda tu vida, prácticamente, y no te van a escuchar. No te van a hacer caso. Y es que tú lees el libro de Jeremías y a veces venían y le decían, búscanos la voluntad de Dios, que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Igual Jeremías pensó, por fin. Y le llega la palabra de Dios, se lo da y dicen, no nos interesa hacer eso. Y así fue su ministerio. Y bueno, mucho tema. Pero Dios le dijo, vas a predicar, pero no vas a tener fruto. Versículo en Ezequiel, siguiente. En Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel vive en Babilonia. Con los que están siendo castigados, disciplinados por Dios, el llamamiento de Ezequiel, el capítulo 2, Ezequiel 2, que por cierto estos son profetas. Mi instituto del sábado que viene es sobre la profecía, vamos a ver estos temas. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Me imagino que estaba tumbado, ¿no? Y dice, ponte de pie que voy a hablar contigo. Y es que te voy a decir algo bastante duro. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó todo sobre mis pies
y oí al que me hablaba, me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, que no van a escuchar. Dicen, no temas, no temas, no tengas miedo de sus palabras, pero te va a llegar de toda clase de oposición, porque es una casa rebelde. Pero yo entiendo del Nuevo Testamento que cuando Dios envía un sembrador, y los envía a todos, algunos van lejos, algunos no, cuando envía al sembrador, siempre hay fruto. Siempre. Expliquemos un poquito. No siempre se ve el fruto. Ni mucho, ni a veces casi ni poco. Yo sé que hay historias aquí en el país también, pero en México hay historias de misioneros el siglo pasado que fueron prácticamente sin ver fruto. Habéis oído también en Ecuador, ¿no? De Jim Elliot, ¿no? El misionero que fue allí. Y fueron 5 que llegaron al río pensando que ya habían abierto la situación y que los nativos de ahí, los indígenas, les iban a recibir bien, pensando que ya con unos regalos que dejaban desde la avioneta, mostrando generosidad y amor y eso, pensaron que era seguro, estaban a salvo. Y llegaron, aterrizaron, y lo primero que pasó, ni siquiera predicaron el Evangelio. En esa ocasión no hubo tiempo, les mataron a los 5. ¡Qué desperdicio! No fue desperdicio. Si tú nada más ves ese acontecimiento, dirías, pues eso fue una derrota. No fue una derrota, fue una pequeña parte de una grandísima victoria. Hay películas que han sacado sobre lo que sucedió a continuación. Y el movimiento que se generó en vuelta en Estados Unidos por el testimonio de esos 5 varones fue grandísimo. Pero tuvo que morir la semilla esa y no pareció dar fruto. Créeme, dio fruto a miles y decenas de miles, porque el fruto no se contabiliza solamente en ese río de Ecuador, ese fruto se contabiliza por todo el mundo, por aquellos que fueron influenciados y grandemente inspirados por la vida de esos 5 hombres. Dios, cuando manda sembrar, envía fruto o da fruto. Mira conmigo en Mateo. Esto es muy, muy, muy interesante y para mí ha sido de gran bendición en años de muy poco fruto visible. Cuando estábamos con los Álvarez en algunas ocasiones y éramos nosotros 2 familias y 2 personas o una persona o 4 personas, así, no un domingo, no un mes, años. Años. Mira lo que dice en la parábola del sembrador, capítulo 13, Mateo 13. Y aquí el sembrador salió a sembrar, versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó sobre el camino, vinieron las aves y la comieron. Esta semilla no dio fruto. 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Esa semilla no tuvo fruto. Versículo 7. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y los ahogaron y la ahogaron. No hubo fruto. Pero, la palabra que empieza en el versículo 8. Pero, parte cayó en buena tierra y ¿qué? Dio fruto. ¿Y luego qué viene? Luego qué viene. Números. 30, 60, 100. ¿Cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por 1? El que tiene oídos para oír, entienda.
entienda, oiga, que no siempre hay el mismo fruto. En algunos países, compañeros míos de clase que salieron a la obra de Dios, han comenzado 10, 15, 20 y en algunos casos, por extensión, casi 50 iglesias. ¿Por qué? ¿Sus métodos son mejores que los nuestros? No. La tierra es distinta. La tierra es distinta. Y la voluntad de Dios cubre toda la tierra. Y Él hace toda su obra a la vez. Nosotros vemos lo que vemos. Y cometemos errores en pensar que esto es éxito y este no es. Más vale que nos enfoquemos en lo que Dios nos ha dado a hacer y seamos fieles. Deja que Dios decida 100, 60 o 30. ¿Sabes? Siempre va a haber personas alrededor tuyo, fuera de lo espiritual y dentro de lo espiritual. Personas que producen 100%. Es que luego tienes otros que 60. Y no son categorías, no son números específicos. Sí, bastante. Luego tienes algunos que dices, es que solo da 30. Sirve, pero no sirve demasiado. Pero da fruto. Y el Señor, yo creo que nos indica y nos enseña que debemos de estar contentos cuando hay vida, porque saldrá fruto. Que hay poco fruto. Bueno, animar, orar y a ver si... Pero ¿sabes? Hay algunas plantas que nunca van a dar más fruto. No van a dar más fruto. Yo pensaba, durante mucho tiempo pensaba, no, pero es que el de 30 hay que subirla a 60 y el de 60 hay que subirla a 100. No estoy tan convencido ahora. No quiere decir que no debemos estar creciendo, por supuesto. Pero es lo que es. Es lo que es. Lo que sí es que donde hay vida, hay fruto. Y fruto no es venir a la iglesia. Eso no es fruto. Eso se llama otra cosa. Obediencia. Puro y plano, ¿no? También se combinan los dos términos, ya lo sé. Pero fruto no es estar. Fruto es producir, es reproducir. Y cada uno de... Mira, voy a terminar con... Esta semana estoy hablando con una hermana que está aquí. Y me estaba contando de un señor que ella ha visto durante tiempo, ya ha conocido, está hablando un poquito de amistad con este señor. Y resulta que este señor se viste como mujer. Travesti. Bueno, da igual el nombre que sea. El caso es que tiene un trastorno, el pobre. Ha vivido una vida muy dura, unas experiencias horribles y evidentemente está completamente confundido. Estaba hablando una conversación con esta hermana y estaban hablando y se decía, es que hay algunos hermanos que no lo ven bien, que vengan a la iglesia o algo así. Y yo dije, hermana, ¿qué me dices? No, espero que no sea cierto. Si una persona así pasara por nuestra puerta y entrara en nuestro local y dijeron, ¿qué temas tiene ese? Espero que todos nos iríamos como moscas a la miel para darle la bienvenida y para mostrarle el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque lo necesita, pero ¿sabes? Es verdad que hay mucha gente así que nunca vendrían. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo.
porque ¿cómo miraría a la gente? Y ya la gente le mira y ya le miran así. Pero nosotros deberíamos tener brazos abiertos a cualquier persona que entraría con necesidades. Y yo hablando con esta hermana, dije, hermana, ¿te das cuenta? Yo nunca a este señor le podría jamás ver. Ninguno de la iglesia quizás más. Pero Dios te ha puesto, lo ha puesto en tu camino. Tú eres parte de la iglesia, trabajando entre semana. Dando el evangelio, hablando con la gente, extendiendo la luz y la sal del evangelio que también de los hermanos de la iglesia salen entre semana, y nadie más podrá hacer eso, pero ¿qué oportunidad tienes? Claro, cuando llega aquí, todos tenemos oportunidad de participar en una iglesia donde hay vida, hay fruto. Va a salir el fruto, y es lo que sucedía aquí. Y queremos que sea en nuestra iglesia también. El día que no haya fruto, cerremos la puerta y vayamos a casa. Porque esto no funciona bien. O más bien nos arrodillamos y empezamos a orar. Y dejamos los cultos, dejamos todo y a orar. Para que Dios vuelva su bendición. Porque sin eso no tenemos nada. No somos nada. Bien, bueno, vamos a orar y tenemos ahí. Amado Dios, gracias de nuevo por estos pasajes, estos versículos sobre tu obra en esa iglesia, comenzando ahí en Hechos, y qué bueno es tener este libro que nos enseña lo que pasaba.